Bendiciones con todos. Hoy hablaremos sobre la Biblia primera parte. Así que lápiz y papel, comencemos. La Biblia es la palabra de Dios. Indiscutiblemente es una fuente inagotable de bendición. Para nosotros, la Iglesia es nuestra máxima autoridad como norma de conducta. ¿Qué temas trata la Biblia? Realmente nos habla sobre la historia y el plan de Dios para la humanidad. Encierra, en resumen, la creación, la caída del hombre a causa del pecado, su trato con Dios y el plan que tiene Dios para redimirlo. Dios ama tanto a la humanidad y el proyecto de Dios es restaurar a su creación para tener relación con Él. Analicemos un poco sobre el origen de la Biblia. Biblia realmente es un término griego que significa libros, o sea, un conjunto de varios libros. Realmente la Biblia está compuesta por 66 libros, distribuidos en 39 para el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La versión más usada de la Biblia hoy en día es la Reina Valera. Casiodoro de Reina fue un religioso español. Él fue un sacerdote, pero se convirtió al cristianismo y es ahí donde él tradujo la Biblia al castellano. La Biblia fue inspirada por Dios. Fue Dios quien ejerció control total sobre los hombres que escribieron la Biblia de manera infalible. ¿Qué significa infalible? Que no se puede equivocar, que no hay falla, que no hay error. La Biblia, toma nota por favor, fue revelada por Dios. Cuando hablamos de revelado, revelación significa descubrir, manifestar una verdad secreta, algo que estaba oculto, divino, ya que viene de parte del Espíritu Santo, no nos olvidemos, por medio de los apóstoles. Ahora la Biblia también fue iluminada por Dios. Iluminada es que llega al Espíritu, o sea, es el ministerio del Espíritu Santo que capacita al creyente para que pueda comprender las palabras de Dios. Ahora quiero manifestar unos versículos que va a poner bases principales sobre la importancia y el valor que tiene la Biblia. 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Salmo 119:18 dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. 2 Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Atención a esto, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y vamos ahora a 2 Pedro 1:20 y 21. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí tenemos una poderosa verdad, algo que va a sostener nuestra fe. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia fue escrita por 40 autores de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes oficios, de diferentes condiciones sociales. Pero durante todo este periodo que duró 1800 años, muchos de ellos no se conocieron, ni siquiera se leyeron los escritos que hicieron ellos. Hoy en día quiero que hablemos netamente de su perfección. La Biblia es perfecta. ¿Cómo así? Las críticas han caído por los descubrimientos arqueológicos, los descubrimientos científicos, pero nunca le han encontrado margen de error. Hablemos ahora de la circulación de la Biblia. Es el libro más leído, ha sido traducido a 2800 idiomas. Hablemos de la supervivencia. Ha sobrevivido el Imperio Romano, ha sobrevivido la Inquisición católica y también a los regímenes ateos actuales. Hablemos de las profecías cumplidas, pues vamos a terminar todo un año hablando netamente del poder exacto que tiene la palabra de Dios en la vida del ser humano. Con exactitud, asombrosas profecías cumplidas están manifestadas en la palabra. Hablemos del testimonio de la experiencia cristiana. ¿Qué podemos rescatar? Realmente vemos vidas transformadas en su totalidad. Ahora, ya hemos revisado a partir de ahora el origen de la Biblia. Ahora vamos a revisar el método histórico.
¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El libro de los Salmos, por ejemplo, fue el himnario de todos los hebreos. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David y el resto a otros autores. Mira, una gran cantidad de himnos que se cantan hoy en día en las iglesias han sido tomadas sus letras de los salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son de una gran belleza expresiva. De ellos, entre los salmos más relevantes, más destacados de hoy en día, podemos tener el Salmo 1, el Salmo 19, el Salmo 22, Salmo 23, Salmo 90, Salmo 100, el Salmo 103. Anota, por favor, cómo leer la Biblia. No es leer por leer. Más o menos te voy a dar unos aportes que te van a servir para sacarle el mayor provecho a la lectura de la palabra. Anota. Número 1, siendo convertido a Cristo. Esa es la manera, el paso número 1 para que tú puedas entender en tu espíritu el valor que Dios quiere hablar contigo a través de la Biblia. 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural nunca va a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. Ahora nota, punto número 2, tienes que leerla mediante la oración. Si tú vas a orar antes de leer la palabra, el valor que Dios tiene contigo a través de la Escritura lo vas a poder percibir de manera muy aguda. El Salmos 19:14 dice así: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Anota ahí, punto número 3, considerando siempre el contexto histórico social de lo que tú estés leyendo. ¿Cómo así? Por ejemplo, cuando lees algo, tienes que entender quién escribió ese libro, a quién fue escrito, de dónde fue escrito. Entonces ahí vas a entender el contexto de lo que realmente Dios quiere hablar contigo. Anota, número 4, debes leerla cuidadosamente, escudriñando, rebuscando. Escudriñar es desmenuzar, agenciarse de mucho más profundidad a la hora de la lectura. Por eso les dije al inicio, no es leer por leer. Vamos a Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y, atención a esto, todo te saldrá bien. Quiero que tomes nota, no pierdas tus apuntes. Número 5, ¿cómo debes leer la Biblia? Debes leerla con fe. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es primordial, es importante que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Punto número 6. Debes leerla con ayuda de un diccionario bíblico, de una concordancia, porque vas a encontrar de pronto palabras que no comprendes y te puedes agenciar de materiales como te mencioné hace un momento. Número 7. Debes leerla en forma sistemática. ¿Qué significa, pastor, sistemático? Es decir, primero te recomiendo que empieces por el libro de Juan. Luego continúa con los demás evangelios y demás libros del Nuevo Testamento. Después puedes continuar con Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Todo esto se lo puede lograr en un año. Yo te recomiendo que prepares un tiempo de devocional donde tú te vas a profundizar a la lectura, meditación de la palabra del Señor. Número 8, anota, toma apuntes siempre de lo que lees y cada vez que lees pregúntate:
Pregunta, por ejemplo, ¿quién está hablando? De repente en ese versículo habló Dios, habló un apóstol, habló un profeta, en fin. Otra pregunta que tú te puedes hacer es, ¿cuáles son las ideas principales? ¿Qué mensaje tiene para mí en la actualidad? ¿Qué es lo que Dios me pide? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Toma nota de todas estas cosas que sé que va a enriquecer tu vida espiritual. Que disfrutes este tiempo en la palabra del Señor. No te pierdas la siguiente clase. Que Dios te bendiga.